Hola, ¿qué tal amigos de Sal y Pimienta Fiscal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con nuestra colaboradora y especialista Dora Sánchez. El día de hoy hablaremos de temas muy relevantes. Bienvenida, Dora. Muchas gracias, Dolores. Es un gusto estar nuevamente en Sal y Pimienta. El placer es nuestro y vamos a tocar un tema muy especial y muy importante, que es el tema del diagnóstico tributario. ¿Qué es este diagnóstico tributario del que tanto se habla en las redes sociales? ¿Nos puedes comentar al respecto, Dora? Claro que sí, con mucho gusto. Diagnóstico tributario, como su nombre lo indica, es diagnosticar. Solo diagnosticar es poder identificar de dónde adolece el contribuyente. Sí, las empresas, las personas físicas adolecen en este ciclo tributario, porque cada contribuyente tiene un ciclo tributario. Es decir, nace, crece, evoluciona y en algunos casos pues también cierran las empresas. Entonces, ese es su ciclo tributario, pero en ese ciclo tributario la autoridad vigila, la autoridad también toca la puerta al contribuyente, le dice, oye, pero aquí ya no le va a decir que le está diagnosticando, aquí ya le está detectando. Entonces, el diagnóstico tributario, su objetivo principal es identificar de dónde adolece el contribuyente, de dónde adolece de una manera preventiva, pero no solo es preventivo, pues sí, a veces ya estás enfermo y te tienes también que volver a diagnosticar. Entonces, aunque estés enfermo, en este caso, aunque te haya llegado una cartita de invitación por parte de la autoridad, no importa, hazte un diagnóstico tributario. Te va a servir para poderle atender esa cartita que te llegó por parte de la autoridad. Ok, entonces quiero pensar, conforme me lo estás comentando, Dora, que este diagnóstico tributario es una solución que me va a ayudar a mí como contribuyente a llevar de manera ordenada todas mis obligaciones ante la autoridad fiscal. Es decir, que me va a decir en dónde estoy fallando, si estoy cumpliendo correctamente y me va a detectar aquellas inconsistencias. Creo que esta es una herramienta que puede ayudar, bueno, más que una herramienta, una solución que puede ayudar a todos nuestros escuchas. Pero me gustaría más que nos platicaras, por ejemplo, si yo soy un contribuyente que quiere adquirir esta solución, ¿qué exactamente me va a dar esta solución que me ofrece Digital Signature? Claro que sí. El diagnóstico tributario es un servicio que presta Digital Signature. Es un servicio que está soportado por especialistas fiscales, por abogados, por ingenieros, por tecnólogos. Es una amplia gama de especialistas que brindan un diagnóstico, es decir, le van a decir a esa persona moral, a esa persona física, si es congruente o no es congruente con lo que le está informando a la autoridad, porque la persona moral, la persona física, diario le informa a la autoridad, todos los días, a través de una factura, a través de un aviso al SAT. Y esta información, la autoridad pues la ve en el momento, porque llega en el momento, viaja en el momento y la autoridad la ve. Entonces, a través de estos especialistas se hace todo un análisis, todo un estudio y ahora sí se le expone a la persona física, a la persona moral, oye, no eres congruente con tu hacer y lo que le declaraste a la autoridad. No eres congruente porque tienes diferencias en lo que le declaras y en lo que realmente estás teniendo registrado, ¿no? Entonces, esta es la parte en la que no solo nos dedicamos a bajar facturas y a identificar, no, este diagnóstico va más allá. Te puedo decir qué tan congruente eres en avisos que tienes que presentar al SAT, en temas de ingresos, en temas de gastos, en temas de inversiones, en temas de activos fijos, en temas hasta de si eres una empresa que la autoridad te pudiera estar viendo como una empresa que no tiene una actividad económica bien soportada. Hoy que está de moda también el negocio, la razón de negocio, que está de moda la parte de la materialidad, todos estos elementos, el diagnóstico los advierte a la persona física, a la persona moral. ¿Con qué finalidad? Con esa finalidad de que vuelva a ser una empresa sana y que sea una empresa sana donde sea congruente con lo que hace y declara la autoridad fiscal. Estás tocando un punto muy importante y aquí me gustaría enfatizar
es sobre cuál es la fuente de información o en qué se basa esta solución justamente para diagnosticar. Me hablabas hace un rato de facturas, pero ¿qué otros elementos? Y si gustas un poquito platicarnos este tema de facturas, ¿qué información es la que está recopilando el diagnóstico tributario, esta solución? ¿Cuál es el análisis que hace? Y finalmente, ¿cuáles son los resultados que obtenemos? La información es la información que el propio contribuyente produce en su vida diaria. ¿Qué es lo que produce en su vida diaria? Sus operaciones que se respaldan por hoy en día los comprobantes fiscales digitales por Internet, sean comprobantes tipo ingreso, tipo egreso, vigentes, cancelados, es toda su operación. ¿Qué más genera en el día a día? Sus obligaciones de pago, sus obligaciones de avisos que tiene que presentar a la autoridad fiscal. Son como los 3 elementos en los que el contribuyente le da información a la autoridad. En esas obligaciones de pago, en esas obligaciones de informarle a la autoridad fiscal, y esta misma información que él produce en su día a día es la información que utiliza el diagnóstico para prepararle un informe en el cual, a través de 6 elementos, que son los que se analizan, 6 elementos que tienen un valor. Esta es una metodología que utilizamos a través del servicio de diagnóstico tributario y que le entregan una calificación, pero además de entregar una calificación del bienestar, malestar, o medio que más o menos está en rojo o está en verdecito, pero está en amarillo, es una calificación que se le da a la persona física, a la persona moral, y adicional, ahí mismo se le indican cuáles son los riesgos a los que está expuesto derivado de su propia información que él está generando día con día, pero que estos riesgos tributarios a los que ya está identificando el diagnóstico tributario son tal cual como los está viendo la autoridad, porque es la información que él mismo le hizo llegar a la autoridad fiscal. Entonces, son 6 elementos que se estudian y él recibe un documento informativo con el desarrollo de esos 6 elementos, y ahí él podrá identificar dónde es congruente y dónde están sus discrepancias fiscales, y al mismo tiempo se le advierten los riesgos a los que está expuesto. Ok, entonces, conforme lo comentas aquí a nuestros escuchas, tenemos como base principalmente comprobantes fiscales que genera el propio contribuyente entre el cumplimiento de otras obligaciones, como son las declaraciones, como bien señalas, ¿no? Pero aquí hay algo que yo quisiera preguntarte, Dora, porque luego nos dicen algunos clientes que su registro contable a veces difiere de lo que tiene el servicio de administración tributaria. No coincide o no checa con lo que se tiene a veces en una verificación o lo que el propio SAT le está reflejando, ya sea en la precarga de sus declaraciones. Entonces, aquí, si me puedes explicar un poquito, si lo que tú tienes o en lo que se basa el diagnóstico tributario es la información que tiene el propio contribuyente en sus registros contables o es la información que ya obra en las bases de datos del SAT. Es la propia información que el contribuyente le ha enviado a la autoridad fiscal y que una vez enviada a la autoridad fiscal ya obra en sus registros de la autoridad fiscal. Es todo, tal cual, por eso es que decimos que el diagnóstico tributario es una radiografía, en este mismo sentido del diagnóstico, una radiografía de cómo la autoridad está viendo a la persona física o a la persona moral con la misma información que le hizo llegar a la autoridad fiscal, ya sea de manera mensual, trimestral, anual, dependiendo de las obligaciones de cada tipo de persona física o moral a la cual se analiza a través de este diagnóstico. Okay. Entonces estamos hablando como que la retroalimentación o la complementación de lo que el contribuyente le envió al SAT, verificado contra lo que la autoridad tiene, ¿es correcto? Es correcto. Lo que le envía, y creo que es una situación muy importante. El contribuyente envía su información, la autoridad la procesa y queda en sus bases de datos. Esas bases de esa información es la que analizamos. Ojo, ese es solo el diagnóstico.
Digital Signature también ofrece la remediación, es decir, también ofrece la forma en que la empresa puede mejorar esta condición derivada del diagnóstico. Y es ahí en esa remediación donde entonces ahora sí volteamos hacia la parte ya de sus registros contables para decir, a ver, aquí está ya diagnosticado que padeces de esto, pero este padecimiento se debe a, y entonces ya volteamos a sus respaldos de la persona física o de la persona moral, que es ahí donde se fortalece precisamente este diagnóstico. Porque por un lado, el diagnóstico me dice, así te ve la autoridad, pero tu empresa estás así porque así están tus registros. Entonces, algo pasó en esta línea de comunicación donde tendría que ser congruente, algo se rompió, que aquí la autoridad te dice, por ejemplo, tienes 1 millón de ingresos y en tus registros contables resulta que tienes 1,5 millones. Entonces ya eres discrepante. ¿En qué momento se perdió la línea? Lo que hace este diagnóstico es te advierte, tienes esta discrepancia. Ya si la persona moral ejecuta la remediación, entonces ya buscamos el por qué, dónde se rompió esa línea, porque tanto en la información al SAT tiene que estar el 1,5 millones, como en los registros contables de la persona físico-moral tiene que estar el 1,5 millones. Entonces el diagnóstico es esta herramienta potente que permite a la persona física o a la persona moral realmente ver cómo lo está mirando la autoridad. Le va prendiendo los focos en dónde es congruente y en dónde es incongruente con la información que le está reportando al SAT. Sin duda, Dora, creo que esta herramienta es de gran utilidad para todos los contribuyentes, indistintamente del régimen fiscal en el que se ubiquen, donde tributen, porque justamente lo que dices es que detecta las anomalías que puedes tener con la información que tú tienes, pero también verificando que sea congruente con la información que tiene el Servicio de Administración Tributaria, del cual, inclusive, no me dejarás mentir, que en algunos casos, algunos contribuyentes nos han comentado que no cuentan con todos los comprobantes que emitieron al SAT ni con el respaldo del mismo. Y a veces este dato se les va perdiendo y entonces tienen que acudir a la página del SAT y empezar a hacer descargas. Creo que la utilización de esta solución les automatiza todos esos procesos de descarga, de verificación e inclusive de conciliación. Y si la unamos más a esto último que acabas de precisar, que es justamente, no solamente nos está diciendo dónde está el error, dónde está el mal del que adolece, como lo señalabas, sino que además, con la colaboración de todos estos expertos, llegamos a una remediación, a una solución del problema que se esté detectando o de la solución a la discrepancia. Y en este sentido, Dora, me gustaría preguntarte si si has tenido algunos casos de éxitos con algunos clientes que esta solución integral que se está ofreciendo en Digital Signature ha tenido algunos resultados positivos para algunos de nuestros escuchas. Claro que sí, es un gusto compartirte que hemos tenido diversos casos de éxito en diversos sectores económicos, es decir, desde empresas de servicios, empresas de comercialización, empresas del sector de hidrocarburos también. Ahí en el tema del sector de hidrocarburos también se toca el tema de los controles volumétricos. Entonces se suma esta parte a la vista 360 de este tipo de empresas. Y es un gusto compartirte que en este tipo de empresas donde hemos ejecutado los diagnósticos tributarios, te puedo compartir que algunos han sido de manera preventiva, ¿no? Y algunos otros, estando ya en el diagnóstico, pues tienen desafortunadamente para las personas morales o físicas, pues les llega una invitación ahí como la autoridad pidiéndoles aclarar algún tipo de incongruencia que está detectando, pero a través del diagnóstico, pues ya les pone, de alguna forma, ahorra tiempo también, porque ya expone la visibilidad de las posibles diferencias que la autoridad les está observando. Entonces, cuando reciben ellos su diagnóstico, que ha sido casos en los que nos ha pasado, que están en el diagnóstico, pero llega una cartita de vigilancia por parte del SAT, ya la persona moral ya redujo en un 80% las horas de trabajo porque ya a través del diagnóstico tiene la visibilidad de dónde están esas diferencias que ya ahorita de manera formal, vamos a llamarle, le llegó la autoridad a través de un documento donde le dice tienes diferencias, pero ¿qué crees? Que esta persona moral
en ese rango todavía preventivo, pues ella ya estaba visualizando porque ya se estaba practicando un diagnóstico, ¿no? Eso fue un caso que algunos casos de esa índole, otros casos donde ya tenían facultades de comprobación. Entonces aquí ya el diagnóstico tributario pues ya no era tan preventivo, era más con un enfoque correctivo, y el diagnóstico tributario aportó elementos para desvirtuar aquellas situaciones que la autoridad, a través del proceso de las facultades de comprobación, ya le estaba determinando. Entonces esos elementos aportaron tanto en la parte fiscal como en la parte de la defensa de estas entidades para solventar la visita domiciliaria que ya estaban ejecutando. Y también tenemos los casos donde han sido puramente preventivos, donde ellos tienen, a veces el empresario, ya sea un empresario persona física o un empresario persona moral, tiene la idea de cómo está su empresa, y cuando ve un diagnóstico tributario se lleva sorpresas, porque resulta que no son los números que él conocía, o sí, pero tienen ciertas diferencias que le van a traer consecuencias fiscales. Entonces, ha sido muy gratificante ver que el empresario recibe este diagnóstico tributario y dice, pero ¿cómo? Esto es como te ve la autoridad, ¿no? ¿Quieres los porqués? Vámonos al servicio de remediación, y ahí ampliamente, ya con más elementos, pues abordamos los porqué de estos puntos rojos. Nosotros le llamamos los puntos rojos y vinos. Los vinos ya son los más riesgosos en el diagnóstico tributario, pero sí da esa gama posibilidad de ver a su empresa. Yo le llamo la vista 360, de poderla ver en una vista 360, porque como les comentaba, no solo son comprobantes fiscales digitales por internet, son avisos, son obligaciones de pago y otros elementos que van enfocados a la materialidad, a la razón de negocio, que hoy en día es parte que hay que fortalecer en las empresas ante los retos fiscales que estamos viviendo derivados de reformas recientes prácticamente. Muy bien, Dora. Entonces estamos hablando de no solamente de un diagnóstico, así como que en términos literales, sino también de un diagnóstico que te permite o te hace una prevención y que también te da una corrección. Y eso es sumamente importante. ¿De qué te blinda este diagnóstico tributario? ¿De qué te blinda? De multas. Te ayuda en la parte de requerimientos y te ayuda también a la defensa fiscal, lo cual me parece que es una solución bastante amplia. Yo diría muy amplia. Yo creo que en el mercado no existe una solución que brinde todos estos elementos, como tú bien señalas, que no solamente te da un elemento preventivo, sino que también te permite estructurar o armar una defensa fiscal en el caso de que ya te encuentres en facultades de comprobación fiscal. Pues, Dora, ya nada más comentarte en dónde podemos tener acceso a esta solución, cómo pueden nuestros escuchas tener acceso a esta solución, a dónde se pueden contactar. Será un gusto atenderlos a través de la página de Digital Signature. Seguramente por aquí les van a aparecer nuestra dirección de correo electrónico, también la dirección de la página y nuestros diversos canales en redes sociales donde nos pueden estar contactando, y con mucho gusto podemos platicarles de manera puntual, de manera a sus necesidades, porque hemos visto que cada persona física o moral a veces llega a tener necesidades muy particulares, y en función de ello podemos enfocar también el diagnóstico si tienen una necesidad muy particular. ¿A qué me refiero con una necesidad particular? Me refiero a que si de pronto me dicen, oye, me llegó una cartita de invitación del SAT, si soy discrepante, no solo le voy a decir si es discrepante, también le voy a señalar cuáles son sus riesgos fiscales en materia de multas, sobre todo en materia de multas. En multas derivadas de errores que se presentan directamente en las declaraciones que les generan precisamente a veces pagos incorrectos de impuesto. Entonces, este diagnóstico de verdad va más allá de un comprobante fiscal digital por internet. Pero búsquenos a través de Digital Signature. Este servicio es para personas físicas, personas morales, y no solo para aquellos que están en cartitas de vigilancia, sino para aquellos que quieran conocer sus empresas, que quieran ver números reales de cómo la autoridad los está visualizando, los está viendo hoy día.
Muchísimas gracias, Dora. Pues como siempre fue un placer contar con tu participación. Este detalle tan amplio y tan experto que nos das de esta solución que ofrece Digital Signature realmente es muy útil. Creo que puede dar grandes beneficios a todos los contribuyentes, como bien señalas, tanto contribuyentes pequeños como a grandes contribuyentes, ya sea personas morales, y pues estamos a la orden, como bien señalas. Los invitamos a consultar nuestra página y agradecemos como siempre la participación de nuestra colaboradora y experta, Dora Sánchez. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.